Respuesta de emergencia en Arauca era un programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID y Acdivoca presenta consejos del profe José Ramón para establecer tu huerta en casa, una manera efectiva para garantizar la seguridad alimentaria de toda la familia. Antes de iniciar, les recomendamos tener a mano papel y lápiz para que tomen nota de este programa. Durante los próximos minutos, el profe José Ramón hablará sobre la siembra directa e indirecta de las diferentes especies de la huerta y algunas labores culturales para tener en cuenta. Buenas, gente productora de su propio alimento. El objetivo de hoy es saber cuáles semillas se siembran de forma indirecta, es decir, que van en el semillero, y cuáles semillas son de siembra directa, o sea que se siembran directamente en el suelo y no pasan por el semillero. Es lo que llamamos siembras directas e indirectas. Y para rematar, mencionaremos las principales labores culturales de la huerta. Buenas, don Mario, ¿cómo vamos con la implementación y labores culturales de la huerta? Hacía unos días que no nos veíamos. Sí, profe, lo estábamos esperando porque ya tenemos todo listo para sembrar. Sin embargo, pues tenemos algunas dudas y pues queremos aprovechar que usted está aquí para que nos aclare y aprendamos de estas actividades. Sí, para eso estamos, don Mario, para colaborarles con las dudas e inquietudes que surjan en el proceso. Ya tenemos algunas plántulas que requieren trasplante, profe, mírelas. Además quería preguntarle si todas las semillas se siembran en el semillero. Buena pregunta, don Mario. En efecto, veo las plántulas que están en el punto para trasplantar al lugar definitivo. Tienen las hojas funcionales y se conservan con buena vigorosidad. Recuerde, don Mario, las recomendaciones para el trasplante son: seleccionar plántulas que se presenten con vigorosidad o que tengan 4 o 5 hojas funcionales. Cuando tengan aproximadamente 10 centímetros como mínimo, dejan de ser semillas y las plántulas reciben el nombre de colinos o material vegetal. Don Mario, aquí veo en el semillero algunas plántulas que no necesitan semillero, como el pepino, la uyama y el guandul. Estas se realizan con siembra directa. Bueno, este es el tema de hoy. Hablemos de siembras indirectas. ¿Qué son siembras indirectas o de semillero? Es cuando toda semilla debe pasar primero por el semillero para su germinación y primer desarrollo en un medio especial de cultivo. Sin mayor costo, se les puede proporcionar toda clase de atenciones en una pequeña superficie, mientras adquieren la resistencia suficiente para ser trasplantadas a su lugar definitivo. Las especies más conocidas para ser propagadas y que deben pasar por el semillero son muchas hortalizas, o las hortalizas en su mayoría, verduras y algunos frutales. Tenemos hortalizas, por ejemplo, el tomate, la berenjena, el ají y pimentones. Tenemos verduras como cebolla, cabezona, cebolla en rama, lechuga y coles. Tenemos también algunos frutales, entre ellos mencionaré algunos, como el maracuyá, la gulupa, el lulo, el mango y la papaya. Estas especies son las más comunes que pasan primero por el semillero. De pronto se me escapan algunas, por eso se les denomina siembra indirecta, porque primero deben pasar por el semillero, o sea que no se siembran directamente en el suelo. Daremos algunas recomendaciones de siembra indirecta, las mismas del manejo del semillero. Les comento que las semillas tienen su reserva para germinar, por ende no necesitan que el sustrato o tierra sea tan abonado los primeros 5 días. A partir del 5.º día se puede aplicar biofertilizantes mezclados con caldos minerales y diluidos, que sirven como repelentes y fertilizantes para aplicarle a las plántulas, hasta que estén listas para el trasplante. Los repelentes se deben aplicar con tiempo, antes de que se presente la plaga. Recuerden, es para prevenir, no para curar. Bueno, vamos ahora con la siembra directa. Siembra directa es cuando las semillas se depositan directamente en el terreno donde van a crecer y producir, es decir, no pasan por el semillero. Se puede hacer 2 o 3 formas, una forma que se llama mateada, otra a chorrillo o al boleo. La mateada es cuando se hace abriendo el hoyo con un chuzo, azadón o pala y se deposita la semilla en el sitio definitivo. Recomendación para este método mateado es respetar distancias de una planta a la otra, abonar el hoyo mínimo con 1 o 2 manotadas de un buen abono y no dejar tan profunda la o las semillas. Cuando es en poca cantidad, marcar con una pala o estaca donde quedó plantada la semilla. Ejemplos de estas siembras mateadas o siembra directa está la uyama. Se realiza en forma directa en el terreno de 1 a 3 semillas por sitio para luego seleccionar la más vigorosa. Distancia una de otra, mínimo 3 metros.
Igual se hace con el pepino y el pepino de guiso, el pepino combro y el de guiso también el calabacín. Se siembran de 1 a 3 semillas y hay una distancia mínima una de otra de 60 centímetros. Con las habichuelas y los frijoles de mata y los arbustivos como el guandul también se hace de 1 a 2 granos por sitio, respetando distancias y abonando el hoyo antes de depositar las semillas. Esa fue la forma mateada. Hay una forma también que es a chorrillo. Consiste en abrir zanjas, ya sean grandes o pequeñas, dependiendo de la especie a sembrar, para colocar en el fondo las semillas, procurando que queden separadas unas de otras para evitar raleos excesivos y luego taparlas con tierra abonada. Ejemplo, en la huerta aplicaría para cilantro, ajo, remolachas, perejil, zanahoria, espinacas y rábano, respetando las distancias mínimas entre las plantas e hileras. El otro método que hablábamos es al voleo, cuando se esparce la semilla manual o mecánicamente sobre el terreno. Puede ser sobre la canasta, puede ser en un área de terreno, y luego se cubre con una mínima capa de tierra. En pequeñas y grandes áreas, en nuestra huerta se aplica para cilantro, perejil, rábano y zanahoria. Recomendaciones para siembra directa. Así como se tienen los cuidados en el semillero, cuando se depositan las semillas en el suelo, igual se deben tener ciertas precauciones cuando se deposita la semilla en el suelo. En el ahollado, dependiendo del tamaño del hueco, se debe agregar mínimo 1/3 parte en abono orgánico antes de depositar la semilla. Luego de depositar la semilla, tapar con la misma tierra del hoyo, echando primero lo que está encima y luego la del fondo. Así queda bien abonado, caso frijoles, pepino, auyama, maíz y demás. También se debe usar una cobertura o mulch, se denomina técnicamente. Son materiales livianos y porosos como viruta, tamo, cascarilla, bagazos de caña u otros similares. Se debe agregar una capita mínima. Las coberturas o mulch son útiles para reducir cambios bruscos de temperatura. También evita que las lluvias arranquen las plántulas, conservan la humedad del terreno. Además, controlan las plantas invasoras. Mejor dicho, estas coberturas mínimas nos protegen y mantienen las semillas los primeros días. ¿Quedó entendido el tema, don Mario? Sí, señor. Había cometido algunos errores con la siembra de algunas semillas. Pensaba que todas iban en el semillero. Pero pues bueno, ya aprendí que no, entonces voy a llevar a cabo todas sus recomendaciones y explicaciones sobre este tema. Además voy a depositar las semillas, como usted nos está explicando, de forma indirecta o directamente en el suelo. Listo, don Mario. Aclarado el tema, creo que nos queda un tiempito para hablar de los cuidados de la semilla después de depositarla en el suelo o en el semillero, es decir, lo que son las labores culturales después de la siembra. Interesante el nuevo tema, es como la continuidad después de la siembra de la semilla. Sí, don Mario. Labores culturales tenemos. El riego es importantísimo y más en épocas de verano fuerte. Debe realizarse mañana y tarde. Los primeros días no debe ser abundante. Después de la germinación ya basta con una sola vez al día para evitar ataques de enfermedades. En conclusión, la tierra debe permanecer húmeda, no encharcada ni compactada. Luego sigue las de hierbas, el control de plantas invasoras diferentes a las que queremos producir, pues estas muchas veces compiten por nutrientes y no dejan desarrollar bien para la producción. Escardadas o aflojamientos de la tierra alrededor de las plantas para evitar el endurecimiento del suelo y la planta tenga buena aireación en la raíz. Se debe tener cuidado de no maltratar las raíces. Tenemos otra labor cultural como el raleo. Consiste en entresacar plántulas cuando la población es abundante. Hay dos tipos de raleo. Cuando es raleo en semillero, se van sacando las plántulas más débiles, dejándolas más fuertes para el momento del trasplante. Y raleo en el suelo o directo cuando se sacan las plántulas débiles, dejándolas más vigorosas para la producción. También tenemos que hacer control de patógenos, tanto plagas como enfermedades. En nuestro caso, aplicando preparados alternativos a base de ajo, masají, caldo de ceniza, bicarbonato de sodio, caldo sulfurcálcico y muchos más que hemos aprendido. Además, biofertilizante en forma preventiva, es decir, antes de que se presente el patógeno o plaga. Los primeros días y hasta antes de la floración no hay ningún inconveniente. Recuerden que los repelentes en época de floración no son muy aconsejables porque repelen los polinizadores. Otra importante es el trasplante. Cuando la siembra es indirecta, es el paso de la plántula del semillero al sitio definitivo. Se debe realizar en horas de la tarde cuando haya bajado el sol o en días nublados. También las podas se realizan en las plantas cortando algunas hojas y chupones para mejorar la producción. En la huerta los casos más comunes son para las hortalizas como el tomate, la berenjena, la auyama y otras. También tenemos el tutorado, que es muy poco nombrado. Es brindar soporte y guía a las plantas que lo requieren para que sus hojas y frutos no toquen el suelo. Se puede hacer por medio de estacas, alambres, en diferentes formas de amarres. Para ir guiando la planta se presenta bastante en tomate y maracuyá. ¿Quedó claro, don Mario? Gracias, profe. Algunas labores culturales no las había entendido.
Bueno, gente productora de alimentos sanos, hasta una próxima oportunidad y recuerden llamar para despejar algunas dudas. Estos son los consejos del profe José para establecer tu huerta en casa, una manera efectiva para garantizar no solo la seguridad alimentaria de la familia, sino también tu bolsillo. Respuesta de Emergencia en Arauca era un programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID y ACDIVOCA, con el apoyo de Meridiano 70.